Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio para el intercambio riguroso de perspectivas y el análisis profundo. Imagina por un momento que tienes en tus manos un documento crucial. Vale. A primera vista, la cosa parece muy clara. Es un plan de evacuación de emergencia para tu ciudad. Te dice exactamente por qué puerta salir, qué calles evitar y qué posesiones dejar atrás cuando suene la alarma. Claro, algo totalmente práctico. Exacto, es práctico, es físico, es inmediato. Básicamente te está salvando la vida. Pero claro, a medida que pasas de página, las instrucciones empiezan a cambiar de tono. De repente, el texto te habla de alteraciones en la gravedad, del Sol apagándose por completo y, de un evento tan masivo que fractura la estructura misma del universo. Exacto. Y claro, tú te quedas mirando el papel y te preguntas, a ver, ¿estoy leyendo las instrucciones para sobrevivir a un incendio en mi edificio o se me ha colado un tratado sobre el colapso absoluto del cosmos? Ya, totalmente. Y esa es, esencialmente, la disonancia cognitiva, el cortocircuito mental que experimentamos al enfrentarnos al material que nos ocupa hoy. Y es una tensión fascinante. Hoy analizamos uno de los discursos más complejos, debatidos y profundos de la antigüedad, que es el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Un texto denso, desde luego. Muy denso. Y el contexto es fundamental aquí. La escena se establece en los 3 primeros versículos. Tenemos a Jesús saliendo del imponente templo de Jerusalén. Sus discípulos, maravillados, se le acercan para mostrarle la magnitud de los edificios, la piedra, la arquitectura, la permanencia de todo aquello. Que era impresionante en esa época. Espectacular. Y la respuesta de Jesús es un jarro de agua fría, es lapidaria. Les dice que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Madre mía. Un shock total para un judío del siglo I. Claro, el templo era, el centro de su universo religioso, político y social. Su mundo entero, básicamente. Eso es. Y poco después, cuando ya están sentados en el Monte de los Olivos, con esa vista panorámica de la ciudad, los discípulos en privado le hacen una pregunta doble. Y fíjate bien en esto, porque este es el motor de todo nuestro análisis hoy. Sí. Le dicen, dinos ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa doble pregunta es precisamente lo que nos lleva a la gran controversia de este texto. El debate se centra en responder esto. A ver, ¿describe todo este discurso una inminencia histórica y localizada? Es decir, la destrucción física de ese mismo templo a manos de los romanos durante esa generación. O por el contrario, el texto rompe esos límites y articula una profecía escatológica, cósmica, sobre el fin del mundo tal y como lo conocemos. Exactamente. Y cuando decimos escatológica, para que nos entendamos bien, nos referimos a la escatología pura. El destino final del universo, el cierre definitivo del telón de la historia humana y el juicio cósmico, no una simple guerra regional. Eso es. Así que, para establecer nuestras posturas desde el inicio y con total claridad, yo sostengo que este texto se ancla firmemente en una advertencia histórica e inminente para la generación de los discípulos, basada en marcadores geográficos y temporales muy específicos. Y mi postura es que el lenguaje que utiliza el texto trasciende cualquier evento local, apuntando a una intervención cósmica, universal y repentina del Hijo del Hombre, que juzgará a toda la humanidad. Pues vamos a desarrollar esto un poco más para poner las cartas sobre la mesa. Si leemos el texto prestando atención a la mecánica de lo que se pide, mi perspectiva, el enfoque histórico generacional, se sostiene en el propio marco de tiempo que el discurso establece. Ya. En el versículo 34, Jesús hace una afirmación categórica. Dice, «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Una generación en el contexto bíblico son unos 40 años. Sí, es la medida estándar, claro. Y fíjate, la crucifixión es alrededor del año 30 después de Cristo, y el templo cae en el 70. O sea, las matemáticas cuadran a la perfección. Claro, a ver, la coincidencia temporal es innegable, pero... Espera, perdona, es que no es solo el tiempo, es la practicidad de las instrucciones. Jesús no les dice que se preparen místicamente para un viaje espiritual, les da un manual de supervivencia literal. Les dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea de su casa, estas casas típicas de techo plano en Oriente Medio, que no baje a buscar sus cosas. Y añade un detalle brutal. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bueno,
por las dificultades obvias, ¿no? El frío y las restricciones de la ley judía. Exacto. Y, a ver, si es el fin del universo y las estrellas se caen, ¿qué más da si es invierno o martes o sábado? El texto funciona como una guía literal para sobrevivir a un asedio militar en Judea, directamente conectado con esa destrucción de las piedras del templo que menciona en el versículo 1. A ver, entiendo la fuerza de esa lectura. Es muy atractiva porque ancla el texto a la historia. Pero mi perspectiva, el enfoque cósmico universal, se hace absolutamente necesario cuando prestamos atención a la escala de los eventos que el texto describe a continuación. Bueno, ¿la escala puede ser figurativa? Es que esas imágenes de supervivencia local de las que hablas sencillamente no pueden contener la magnitud de lo que se detalla después. O sea, llegamos al versículo 29 y de repente leemos que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya, pero... Hombre, me vas a perdonar, pero esto no es el lenguaje de un asedio militar a una ciudad de Oriente Medio. Es la disrupción total del orden natural. Bueno, podríamos argumentar que es lenguaje apocalíptico clásico muy típico de... Pero fíjate en la visibilidad del evento. El versículo 27 lo compara con un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. El texto insiste en que lamentarán todas las tribus de la tierra al ver al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con poder y gloria. Las tribus, sí. Y culmina con ángeles reuniendo a los escogidos con voz de trompeta. O sea, estas no son metáforas hiperbólicas para describir a soldados romanos moviendo escombros en Jerusalén. Esto responde directamente a la segunda parte de la pregunta de los discípulos, que era sobre el fin del siglo. Vale, creo que con esto entramos de lleno en uno de los grandes debates del texto, que es la escala geográfica, o sea, lo local frente a lo universal. A ver, el que nos esté escuchando ahora mismo probablemente se pregunte, bueno, ¿y qué más da si era para Judea o para todo el planeta? Claro. Pues importa mucho porque cambia cómo entendemos la profecía. Fíjate en el detonante de la crisis. El punto de no retorno está en el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. El lugar santo es una coordenada de GPS irrefutable, es el templo de Jerusalén, todo gira en torno a esa ciudad. Pero, ¿esa abominación en sí misma? Déjame terminar la idea rápido. Para un judío del siglo I, hablar de la abominación desoladora era evocar un trauma histórico. Recordaban a Antíoco Epífanes siglos atrás profanando el templo. Sí, sacrificando cerdos y demás. Exactamente. Así que cuando Jesús dice eso, les está diciendo que el epicentro del desastre es este edificio físico. La urgencia de no volver del campo para tomar la capa es la pura anatomía del pánico humano ante una invasión que entre por las puertas de tu ciudad. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente sobre el lenguaje universal que mencionas. Adelante, a ver cómo encajas lo del sol y las estrellas. Pues, cuando el texto habla de todas las tribus de la tierra lamentándose, tienes que leerlo con las gafas del antiguo Israel. La tierra suele ser la tierra prometida, y las tribus son las tribus de Israel. Apuntan a una catástrofe nacional judía. Ya, lo limitas todo a ellos. Y lo del sol oscureciéndose, pues lee Isaías 13. Cuando Babilonia cae, los profetas dicen que las estrellas no darán su luz. O sea, es un modismo poético judío para decir que el sistema político y religioso acaba de colapsar. Sugerir que esto implica literalmente a todo el planeta oscurece el enfoque principal de Jesús, que era garantizar que sus amigos sobrevivieran a la matanza del año 70 en Judea. Yo lo abordo de una manera distinta. Y lo hago precisamente porque creo que el texto no nos permite quedarnos encerrados en las fronteras de Judea. Por mucho modismo poético que apliques, ¿sabes? A ver. Fíjate, incluso antes de llegar a la famosa abominación desoladora en el templo, Jesús establece un prerequisito en el versículo 14 que es totalmente expansivo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Claro, pero ese todo el mundo... No, espera, déjame recalcar esto. No dice en todas las sinagogas de Judea. Dice en todo el mundo y a todas las naciones. La mecánica causal aquí es ineludible. El fin está condicionado a una proclamación mundial. Eso exige una línea de tiempo y una geografía infinitamente más amplias que unas pocas décadas alrededor de Jerusalén.
Y respecto al relámpago del versículo 27 que cruza el cielo, vamos a ver, la analogía funciona precisamente porque un relámpago que cruza de oriente a occidente ilumina todo el cielo visible para cualquier ser humano. Es una imagen poderosa, sí. Es la antítesis de un evento local. Como advierte en el versículo 26 sobre los falsos mesías que están, escondidos en el desierto o en las habitaciones, o sea, es una irrupción global e innegable. A ver, me cuesta comprar eso de todo el mundo, en un sentido planetario moderno. Para un habitante del Imperio Romano del siglo I, todo el mundo, o sea, la palabra oikumene, era sinónimo del mundo civilizano conocido, básicamente el propio Imperio Romano. Bueno, eso es debatir el alcance geográfico de la palabra. Pero es que Pablo mismo escribe unas décadas después que el Evangelio ya se ha proclamado en todo el mundo. Así que, técnicamente, eso se cumplió antes del año 70. Es una lectura muy restrictiva de oikumene, pero te sigo a ver a dónde vas. Voy a que no podemos ignorar la mecánica de la advertencia. Todo esto nos lleva a un punto crítico en el análisis, que es el manejo del tiempo en este discurso. Cierto, el tiempo es la gran paradoja aquí. Por un lado, tenemos señales predecibles, muy mecánicas, y por otro, un día y una hora que supuestamente nadie conoce. Y la verdad, yo creo que la balanza se inclina hacia lo predecible, al menos en toda la estructura principal. Predecible. Explícame eso, porque el texto parece decir literalmente lo contrario hacia el final. Observa la parábola de la higuera en los versículos 32 y 33. Es brillante en su sencillez. Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Hay una progresión lógica. Es agricultura pura, ¿sabes? Jesús menciona un principio de dolores en el versículo 8, como contracciones de parto. Hay guerras, hay hambres, luego ves la profanación del templo. Sí, una escalada de eventos. Todo esto configura una tribulación empíricamente observable. O sea, la higuera da hojas, tú ves las hojas y sabes empíricamente que llega el verano. Es causa y efecto visual. El texto asegura a esa generación concreta que si están atentos podrán ver venir a los ejércitos romanos y escapar a tiempo. Es un argumento convincente. ¿Pero has considerado el giro de guión radical que da el texto apenas unos versículos más adelante? ¿A qué te refieres exactamente? Pues has mencionado la higuera, que es el ejemplo perfecto de una observación botánica gradual. Tú ves el proceso. Pero en el versículo 36, el tono se fractura por completo. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ya, pero es que... Y aquí introduce una analogía que destruye por completo tu idea de la previsibilidad militar, y son los días de Noé. El texto, en los versículos 38 y 39, detalla a la sociedad antediluviana. Dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cómo conciliamos esto? Si el evento del que hablamos es un cerco militar a Jerusalén, hombre, un asedio romano te da muchísimas señales. Las legiones marchan, hay escaramuzas, el hambre se instala meses antes de que caigan los muros, el terror impregna el aire. Precisamente por eso la gente estaba advertida. Pero espera, ¿cómo es posible que la gente esté celebrando bodas, organizando banquetes y viviendo su vida con total normalidad hasta el día exacto de la destrucción? No cuadra. Bueno, Jesús compara su venida con la irrupción súbita del diluvio, y más tarde, en el versículo 43, lo remata comparándolo con un ladrón en la noche. Un ladrón no envía señales premonitorias. A un ladrón no le salen hojas como a una higuera para avisarte de que va a entrar a robarte el televisor. Ataca precisamente en la vulnerabilidad de lo inesperado. A ver, esa tensión de la que hablas es real, es innegable, pero me da la sensación de que, para resolverla, estás fragmentando el texto a tu medida en lugar de unificarlo. ¿Por qué lo dices? La aparente normalidad de comer, beber y casarse no significa que el mundo estuviera en paz y no hubiera señales. Significa que, al igual que en los días de Noé, la mayoría de la gente eligió ignorar las advertencias. Ya. La negación humana. Exacto, la ceguera humana ante el desastre inminente es un fenómeno psicológico y empírico comprobado. O sea, ¿cuántas veces vemos que la gente sigue en los bares mientras un huracán de categoría 5 está tocando tierra?
Bueno, es una forma de verlo, te lo concedo. Pero quiero llevar esta discrepancia a la imagen final, porque es aquí donde nuestras visiones colisionan de la manera más gráfica y donde creo que mi postura cobra todo el sentido histórico. Hablo del concepto del juicio y lo que significa ser tomado o ser dejado. Ah, los famosos versículos 40 y 41. Exacto. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Sí? A ver, ¿tú crees que ser tomado es ser capturado por Roma? No me convence esa línea de razonamiento, porque si rastreas el texto, la clave de todo esto está escondida unos versículos antes, en un proverbio oscuro que Jesús suelta en el versículo 28. Dice, «Donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas». Los buitres, o sea, los carroñeros, tras la batalla. No, fíjate bien, es mucho más profundo. La palabra griega es aetoi, águilas. ¿Y cuál era el estandarte militar, el símbolo sagrado de las legiones romanas que asediaron Jerusalén en el año 70? La águila. La águila, el águila romana. Para un oyente judío de la época, decir allí se juntarán las águilas sobre el cadáver no es solo hablar de zoología o de pájaros de rapiña, es decir, ahí es donde va a golpear la maquinaria de guerra de Roma. ¡Ostras! Por tanto, ser tomado en el campo no es un privilegio divino, es ser capturado, esclavizado o asesinado por una patrulla militar invasora que cae sobre ti mientras trabajas. Es la diferencia entre ser reclutado a la fuerza y masacrado, frente a ser dejado, que significa sobrevivir a la carnicería. Lo siento, pero simplemente no me convence. Permíteme explicarte por qué. Esa visión tan terrenal e histórica reduce drásticamente el peso teológico de todo el documento. ¿En serio? ¿Te parece que lo reduce? Sí, porque te estás enfocando en las águilas romanas y la carnicería bélica, que oye, es un dato histórico brillante, lo reconozco, pero al hacerlo estás omitiendo a los verdaderos actores principales del clímax de este capítulo. ¿A quiénes, si no es a los romanos? Pues a los ángeles. En el versículo 31 Jesús es explícito. No son soldados invasores romanos con armaduras, ni aves de rapiña los que actúan al final. Son agentes celestiales, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, los mensajeros. Y en el paralelismo con los días de Noé, que acabamos de discutir, fíjate, los que fueron llevados o tomados por las aguas del diluvio fueron los juzgados, los destruidos por la acción directa de Dios, mientras que Noé fue el que fue dejado en la tierra, salvado en el arca. Por eso digo que ser dejado es sobrevivir, o sea, cuadra con mi teoría. Sí, pero no sobrevivir a una patrulla romana, ¿sabes? Es una acción escatológica y divina. Es la división definitiva de la humanidad ante la aparición del Hijo del Hombre sobre las nubes, no la caída de un muro de piedra en Jerusalén. Y fíjate en la exhortación final del capítulo. Desde el versículo 42, velad pues, hasta el larguísimo ejemplo del siervo fiel y prudente en el 45, todo ese bloque no trata sobre acumular víveres en el sótano o saber qué ruta tomar hacia las montañas de Judea. No de forma literal, claro. Trata sobre una vigilancia moral y espiritual profunda. Trata sobre cómo te comportas con tus semejantes mientras el jefe está fuera. Esa clase de juicio moral absoluto, donde se premia la fidelidad ética a largo plazo, requiere una escala universal. Exige un juez cósmico, no un general romano. A ver, entiendo la profundidad de esa demanda ética, pero yo creo que si convertimos todo el discurso en una alegoría universal y futura, despojamos a la profecía de su significado inmediato, de su sangre y de su polvo, para aquellos discípulos de carne y hueso que estaban sentados ahí mismo frente a Jesús. Estaban aterrorizados por el destino de su ciudad. Pero las profecías pueden tener doble cumplimiento en la historia, no tienen por qué ser excluyentes. Ya, pero resumiendo mi postura, considero que este capítulo es una respuesta magistralmente coherente y empática a la primera preocupación de los discípulos. Cuando Jesús les mira a los ojos y dice, esta generación no pasará, lo dice de forma literal. El texto funciona como una profecía inmensamente compasiva. Su propósito principal era proteger a esa comunidad específica del horror imborrable que se avecinaba sobre Judea en el primer siglo. Les dio señales empíricas y claras, o sea, la higuera dando hojas, el águila romana en el templo,
para que supieran exactamente cuándo abandonar todo en los tejados y huir para salvar sus vidas. Sí, la evacuación a Pella. Exacto, y la historia nos dice que muchos cristianos primitivos, de hecho, huyeron a Pella, basándose en estas advertencias. Es innegable el valor histórico de esa evacuación, lo admito, pero desde mi óptica. Y para ir resumiendo también, aunque reconozco que el discurso arranca con la mirada puesta en las piedras físicas de ese templo en Jerusalén, el texto simplemente rompe sus propias costuras. Ya. No puede contenerse en las fronteras del año 70 del primer siglo. La narrativa pasa de describir un asedio militar a pintar el juicio final del universo entero. Para mí, es una advertencia universal, permanente y atemporal sobre la vigilancia espiritual. Totalmente atemporal. Nos coloca a todos nosotros, vivamos en el siglo I o en el XXI, ante la posibilidad real de un evento cósmico que, como un ladrón en la noche, irrumpirá en la normalidad de nuestros quehaceres sin que podamos calcularlo por unas hojas en una rama. Es fascinante ver cómo, a pesar de tener posiciones aparentemente irreconciliables en cuanto al cuándo y al dónde, llegamos a un punto de convergencia teológica y práctica que es innegable. Sí, así es. El texto entrelaza de una manera casi magistral y paradójica la inminencia histórica más tangible con el misterio absoluto de un cosmos inabarcable. Totalmente de acuerdo. Y al final del día, sin importar si uno lee estas instrucciones como tácticas de supervivencia local frente al Imperio Romano o como imperativos de pureza espiritual a escala universal frente al juicio divino, la exigencia central de Jesús al que lo escucha es exactamente la misma. Sí. El versículo 42 cristaliza toda esta tensión en dos palabras. Velad, pues. La pasividad, el quedarse de brazos cruzados, no es una opción válida en ninguno de nuestros dos marcos interpretativos. Hay que estar alerta, ya sea para correr a las montañas o para rendir cuentas al Creador del universo. Así es. Y analizar la complejidad de este material nos obliga a reconocer algo profundo. Las escrituras antiguas a menudo se niegan a encajar en las cajitas binarias limpias y modernas en las que queremos meterlas. Absolutamente. La historia de la humanidad está plagada de momentos donde las crisis locales, como la caída de una civilización, de una ciudad, o la destrucción de un sistema de creencias, se sienten, para las personas que las están sufriendo, como el colapso literal de los cielos y de las estrellas. ¿Cierto? Las crisis históricas casi siempre funcionan como espejos crudos de realidades universales mucho mayores. Por eso siempre animamos a nuestra audiencia a acudir al texto fuente, a que abran estas páginas por sí mismos, a que exploren estas profundidades y, sobre todo, a que lidien de primera mano con la incomodidad y la tensión maravillosa que genera este pasaje. Al final, tú y yo, y todos los que nos escuchan, nos quedamos con ese documento en las manos que mencionábamos al principio. Y la pregunta persiste, intacta, para cada persona que lo lee hoy. ¿Estamos mirando un mapa de evacuación detallado para escapar por las montañas antes de que caiga la ciudad? ¿O estamos levantando la vista para observar un mapa cósmico que nos anuncia la reestructuración definitiva de todas las cosas? Gracias por acompañarnos. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.